Hola a todos, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y también con Rosalinda Cudubié Sandoval, quien nos acompaña nuevamente en estos programas que hemos pensado para ustedes, para aquellas personas, mujeres y hombres que padecen o han padecido cáncer de mama y que de alguna manera han sufrido el impacto de esta enfermedad y también los efectos de los diagnósticos, los tratamientos y la manera como se nos trata. Hoy de forma muy especial vamos a introducirnos en el tema de cómo qué tipo de ayuda se nos brinda y cuál es la manera en que muchas veces se nos da y cuál sería la forma ideal para que pudiéramos recibir tanto el diagnóstico como los tratamientos y las explicaciones o el enfoque de médicos y de personal médico que para nosotros pudiera ser más accesible y hacernos más llevadero todo esto que vivimos con tanto sufrimiento muchas veces y que pues no solo nos significa una gran pérdida, sino un gran impacto. Para eso, nuevamente, les recuerdo que Rosalinda tiene licenciatura en psicología, maestría en terapia Gestalt y tiene estudios de posgrado tiene tanatología y también estudios de posgrado en relaciones de ayuda y en cultura de la paz. Con esto lo que les quiero decir, más allá de que le escuchen y de que vean la manera humana como trata estos temas, pues bueno, quiero que sepan que tienen el conocimiento para tratarlos, porque la idea de estos programas es darles a ustedes información, no solo desde un punto de vista de experiencia personal, sino también desde un punto de vista con conocimiento de causa, con conocimiento de la materia y sobre todo que les sirvan de apoyo. Muy bienvenida, Rosalinda. Buenas tardes. Gracias, al contrario, Cristi, es un gusto y un placer estar aquí y con el auditorio, bueno, las personas que se interesen por vernos. Gracias, Rosalinda. Mira, hoy quisiera que nos introdujéramos en esa manera que un enfermo de cáncer de mama en general, pero de forma muy especial, las mujeres que padecemos cáncer de mama, necesitamos para tener un apoyo efectivo en los momentos difíciles de un diagnóstico de la enfermedad o de que se nos explique los tratamientos o que se nos apliquen estos, ¿no? Sí, pues primero que nada, más que hablar, sí es importante la información, pero una información también clara y concisa, ¿verdad? En todos los aspectos, porque ya dijimos, esto abarca muchos ámbitos, no nada más es el cáncer, sino es la operación, es los tratamientos, la medicina que se va a llevar a cabo, la rehabilitación, todo este contexto. Y aquí lo importante, además de la información, es considerar a la persona qué está sintiendo, darle su tiempo, darle su espacio y verla, como decimos nosotros, humanamente. O sea, se le está dando esta información de alto impacto, de impresionante, y estarla, digamos, monitoreando qué está sintiendo, porque a veces pues se suelta toda la información y a veces la persona pues todavía no capta el principio, todavía no capta los tratamientos, no se le habla con terminología médica muy avanzada. Y otro punto muy importante, como es algo que implica la feminidad y la cultura esta de la belleza y de también este rasgo de, y como tú me lo decías, que no te preguntan y dan por hecho que ya quieres una reconstrucción. O no, o desde el principio saber que solamente te van a extirpar el tumor o te van a quitar todo el seno y qué implica eso, ¿verdad? Y dar su tiempo, porque esa información
primero, lo más importante, como decíamos en otras sesiones, son los sentimientos que está generando esto. Y entonces estar pues monitoreando, sabiendo qué más necesitas saber y no soltarle y no dar por un hecho si la mujer quiere la reconstrucción o qué está sintiendo en un principio, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Fíjate que aunque la reconstrucción no solo tiene un aspecto estético, porque por lo menos a mí el médico cirujano eh, plástico me explicó que la razón de la colocación de los implantes era, en mi caso, porque se trataba de una mastectomía completa, bilateral, que era indispensable cubrir el espacio por peso y por equilibrio del cuerpo. Más allá de eso, de lo que no hablan es de cuáles son las consecuencias o cuáles son las posibles secuelas que puede tener la colocación de unos implantes, porque como quiera que sea, es un cuerpo extraño al cuerpo. Yo por lo menos hasta hace poco tiempo, y tengo 7 años de operada, 6 quizás, de la reconstrucción, me ha costado mucho trabajo adaptarme y considerar las prótesis parte de mi cuerpo. Siempre son algo extraño. Y he tenido consecuencias severas en un brazo más que en el otro, porque se colocan las prótesis, por lo menos en mi caso, debajo de los pectorales. Los manipulan, los lastiman, se lastiman los hombros, los tendones, etcétera. Y de eso muchas veces no se habla. Y también nosotros, dentro de ese tratamiento humano del que tú hablas, necesitamos que nos den todas las explicaciones para nosotros poder valorar y en su caso tomar las decisiones que más nos convengan, ya sea una reconstrucción, si es muy, para nosotros muy necesaria o si médicamente es muy conveniente, pero también en dado caso decidir no hacerla, porque hay diferentes maneras de pensar y de sentir y las prótesis o la reconstrucción yo creo que tiene una doble vía. Por un lado, una médica, que puede ser muy recomendable, y por la otra, una estética que también puede ser muy necesaria, dependiendo del criterio de cada quien y del gusto de cada quien, que es perfectamente legítimo, ¿no? Eso es lo importante. Y sobre todo en la primera instancia, cuando te dan la información, yo creo que tú o muchas personas están concentradas en mi salud, en buscar mi salud, más que, pues eso, yo no digo que no sea importante y que para muchas mujeres puede ser importante y a lo mejor también lo quieren abordar en ese momento, pero yo como mujer me imagino que lo que me importa en ese momento es mi salud, más que lo que pueda pasar después. O sea, ¿para qué me hablan de una reconstrucción si yo quiero pues garantizar que el tratamiento que me van a dar pues lleve toda la consecuencia a sanarme, ¿verdad? Y bueno, y sí, en un segundo plano, en un segundo término, ver todos esos aspectos, no solo de la reconstrucción, sino de todos las posibilidades que me dan el ponérmelas, el no ponérmelas, tanto físicas como estéticamente, pero no darlo por un hecho como un paquete, ¿no? Como si fuera me imagino así como alguien que te hace ya cuando vas a hacer un viaje, ¿no? Un combo, Un ¿no? combo, sí. O sea, y no es que no sea importante, volvemos a mencionar, pero yo creo que es importante la delicadeza y el centro es la persona. ¿Qué está sintiendo? ¿Cómo lo está viviendo? Y poco a poco ir dando la información que la persona va a ir pidiendo para sentirse segura, sentirse satisfecha y sentirse mm, valorada y escuchada como persona, porque no es nada más que hable el médico, es también que hable la persona y que puede expresar
todas esas necesidades de emociones, de información, de qué va a pasar a futuro, qué va a pasar con mi cuerpo, en fin, todo eso que en ese momento pueda estar sintiendo y dárselo eh, paulatinamente y para que la persona lo vaya digiriendo, ¿verdad? Fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo, Rosalinda, y creo yo que la enfermedad es tan fuerte y el diagnóstico nos pega tanto que nos ataranta y Sí, además conmociona a toda la gente que nos quiere, que está en nuestro círculo más cercano. Y eso favorece el que, además, el hecho de que se tenga que atender rápidamente la enfermedad y que no se puede esperar mucho, hace que vayamos al médico directamente. El médico difícilmente se toma el tiempo de dar explicaciones, es las mínimas. Bueno, a mí no me dieron ni las mínimas, pero bueno, en ese afán de curarse, como tú dices, de salir adelante, de recobrar la salud y sobre todo de salvar la vida, pues tampoco pide uno muchas explicaciones. Y quizás sí deberíamos de tomarnos el tiempo, si los demás, los médicos o el personal médico no tiene el tiempo o no se toma la molestia de preguntarnos qué sentimos, pues por lo menos que lo hagamos nosotras, ¿no? De decir, a ver, yo como persona, ¿a qué me estoy enfrentando? ¿Qué me significa una operación de mastectomía? Si va a ser un cuadrante, si va a ser un seno, si van a ser los dos senos, ¿qué implica? ¿Cuál es el tamaño de mi pérdida? Aunque sea en un momento breve, aunque no sea una claro. discusión muy larga, pero, pero que lo platiquemos con alguien y que estemos conscientes de qué podría ser lo mejor para nosotros. La reconstrucción, desafortunadamente, en algunos de los casos se tiene que decidir en el momento de la mastectomía, porque por lo menos un tipo de procedimiento prepara en la mastectomía los expansores que van a dar cabida después a las prótesis. No en todos los casos se hace así, en algunos casos inclusive se practica la propia reconstrucción en la misma mastectomía. Entonces, la paciente o el paciente tiene que decidirlo en el momento. Tampoco hay mucho tiempo. Pero yo sí creo que es muy importante lo que tú dices. Pedirle al médico y al personal médico que nos den tratamiento humano de alguna Eso. forma. Y si no, por lo menos nosotros a nosotras mismas sí darnos, ¿no? Escucharnos y decir, bueno, yo tengo voz, ¿qué quiero? No quiero, quiero prótesis, no quiero prótesis, me preocupa la pérdida, no me preocupa la pérdida, algo. Que estemos conscientes de que efectivamente perder un seno es una mutilación y es una Ah, mutilación muy significativa y más para muchas personas. Pero no por eso dejamos de ser seres humanos, pero para algunas personas sí dejamos de ser femeninas. Entonces, me parece que es muy importante y eso también, pues los médicos deberían de tomarlo en cuenta y en la medida en que nosotras pidamos que así sea, que se nos pregunten y que nos den trato humano, pues en esa medida los iremos acostumbrando a que no nos traten como un número, ¿no? sí, y que saber que tienes, como enfermo, tienes derechos y parte de esos derechos son la información, el espacio y el trato digno y el trato humano. Y como tú dices, no hay tiempo, pero yo no estoy hablando de semanas o meses, pero simplemente a veces cuando das la información, pues no soltar todo así como merolico, sino dar 10 minutos, 20 minutos, no sé, o sea, no va a pasar nada o al día siguiente ir dando la información para que la persona lo digiera, lo asimile, porque lo primero que estás sabiendo es, sí, o sea, voy a perder un seno, voy a perder mi feminidad, pero igual y está en riesgo mi vida. Y ahí es lo más importante y es lo que, pues, me imagino te desequilibra y te necesitas un espacio. Antiguamente, ahora con tanta especialización, y qué bueno, porque la medicina va avanzando y va
agarrando terreno para salvar más vidas y tener más opciones de tratamientos y de medicamentos, en fin, para esto, ¿verdad? Para que las personas estemos mejor. Pero en esa especialización se pierde lo que era antiguamente ese médico familiar que conocía, te conocía del nombre, conocía a la familia, conocía. Entonces, ese trato tan personal y humano, donde estás hablando con una persona y no, a veces, como tú dices, está en shock, no puede asimilar tanto tecnicismo o tanta información, y darle pues ese espacio y ese tiempo para, insisto, para saber cómo se siente igual. Y los médicos, bueno, ojalá y cada día tengan más interés por prepararse en estos temas, porque es todo un tema, cómo dar malas noticias, cómo, o sea, es así como se estudia la anatomía y todo eso, es también cómo escuchar y hablar con una persona que está recibiendo una noticia de tan alto impacto. Sí, definitivamente el trato que recibimos merece ser el mejor trato, como cualquier paciente, pero también para nosotros lo importante es nuestro tratamiento, nuestro diagnóstico, independientemente que el de todos importe. Y bueno, ojalá que podamos, muchas veces es porque no le tomamos aprecio y solo escuchamos, pero en la medida de lo que podamos hay que preguntar, hay que informarnos, hay que buscar información correcta, porque muchos son mitos. También. Y el único que puede de alguna forma darnos la corrección de estos es el médico. No es mediante la consulta con amigas, a ti cómo te fue, a ti qué te hicieron. Sí, en un rango de saber, por ejemplo, cuántas clases de reconstrucción hay, pues sí, yo puedo pedir opiniones, a ver cómo le fue a cada una con su reconstrucción o cómo les fue en la operación, o etcétera, pero no como algo decisivo en lo que nosotros vamos a hacer, porque cada cáncer, cada cuerpo, cada enfermedad es especial y es única. Entonces, la determinación de las características de lo que se nos va a hacer, cómo se nos va a hacer y de lo que finalmente vamos a decidir nosotros que nos hagan, es solo nuestra. Ni Claro. siquiera de nuestros familiares. Tiene que ser algo que a nosotros nos deje cómodos, que nos Satisfechos. permita, exacto, estar satisfechos si la decisión fue ponerse prótesis, que bueno, si la decisión es no, también. Y si en dado caso nos equivocamos, pues también saber que podemos corregir. A mí me colocaron las prótesis y me pusieron expansores desde el principio. Realmente no puedo decir que fue un calvario, fue un procedimiento razonablemente tranquilo, pero ya una vez que se me colocaron las prótesis sí he tenido algunas molestias, ¿no? Algunas de las mujeres que he escuchado que no tienen las prótesis como yo internas, se colocan prótesis externas. Muchas veces se las proporcionan algunas instituciones que dan ayuda o las compras o las adquieres de alguna forma. Pero muchas veces se utilizan, estaba yo escuchando, algunas prótesis a las que se les ponen semillas y entonces se hacen similares a la mama y se colocan en brasieres especiales, ¿no? Unos que tienen como para meter un relleno, ahí se colocan. Pero escuchaba también que tienen molestias por ponérselo por el peso. O sea, finalmente sí es importante que preguntemos cómo vamos a funcionar con las prótesis o sin ellas. Porque si yo pienso quitármelas, por ejemplo, porque me están causando problemas de un tipo, me las quito y voy a ir a otros problemas, pues sí es importante que tenga yo la información adecuada para poder saber qué decisión voy a tomar, si me quedo con ellas o me regreso. Y si finalmente yo no estuviera ya con prótesis, pues tendría que decidir entre ponérmelas o no ponérmelas. Pero definitivamente
merecemos un trato correcto, merecemos una información correcta y merecemos tomarnos el momento para pensar. Y aunque todo tiene que ser con premura, es importante saber que lo primero somos nosotras y que vamos a vivir con eso toda la vida. Y ahí es un punto importante porque si no tienes la respuesta adecuada del médico, te sientes demasiado confundida, pues como hemos dicho en todas estas sesiones, esto es multidimensional y multifuncional y necesitas entonces de alguien que realmente te escuche, donde tú empieces a saber y y ahondar qué quieres, cómo vas a querer ese tratamiento, cómo quieres ese trato, para entonces así irlo pidiendo, ir llevando a paso a paso todos tus procedimientos. Entonces, que no te dé miedo, porque también está el mito cada vez de hablar con un psicólogo o con un tanatólogo, no es porque estás loca, ni porque te vas a morir, ni porque, sino porque te sientas escuchada, te sientas valorada y amplíes tus necesidades de conocerte a ti misma y saber cómo ir llevando ese paso que, como tú bien lo dices, pues requiere hacerlo oportunamente, pero también con ese acompañamiento y ese apoyo en todos los sentidos para sentirte segura de tus decisiones. Pues sí, es muy importante tomar buenas decisiones con el cáncer, Rosalinda. Y bueno, vamos a seguir platicando sobre estos temas. Por hoy te agradezco mucho todo tu conocimiento, tu experiencia y tu generosidad en este programa. Te invito a que lo continuemos en otros aspectos relacionados con el cáncer de mama. Y te pregunto si alguna de las personas quisiera tener contacto contigo ulterior y localizarte, ¿dónde te pueden localizar, Rosalinda? Sí, yo estoy en la ciudad de Guadalajara, doy consultas en mi consultorio o en casos extremos voy a visitar a las personas si ellas no pueden movilizarse, ya sea que por sean de la tercera edad. Y mi teléfono es el 33 10 39 22 35. También puedo dar terapias por Zoom o por videollamada, según la tecnología que manejen, ¿verdad? Pues muchas gracias, Cristi. No, al contrario, Rosalinda, muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Entre todos, por darnos la facilidad de hacer estos programas, muy especialmente a Guillermo García Naranjo, que las produce. Y los esperamos en la próxima. Este es un tema que podemos tratar desde muchos puntos de vista, así es de que nos vemos en la próxima sesión. Gracias.